esta hora el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Pues estos días se está debatiendo nuevamente el tema de las universidades. Hemos invitado al doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y 2 veces presidente o 3 veces presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, que ha expresado en varias oportunidades sus reparos ante la ley universitaria que está actualmente en vigencia. Nosotros también aquí en esta cabina hemos señalado que el Estado, según los indicadores concretos y precisos, parece haber abandonado la educación estatal. Hemos visitado un instituto tecnológico, Politécnico Nacional del Santa, y los técnicos en mecánica están preparándose en bancos de los años 50 del siglo pasado, hongueado, ya hay, digamos, pedacitos de madera que sostienen, y en la educación estatal está también congelada la universitaria. La UNI tiene el mismo número de vacantes hace ya 30 años, el mismo número de profesores. También los presupuestos están congelados. Prácticamente las universidades del Estado tienen que generar sus recursos. La UNI me parece que está en la mitad, el 50% tiene que hacer cualquier trabajo para conseguir plata. Es decir, que el Estado aparentemente abandonó la educación estatal. Pero paralelamente se mete con las universidades privadas. Y yo no entiendo, francamente no entiendo, y seguramente el doctor Iván Rodríguez Chávez, que es más inteligente que yo, entenderá algo esta lógica. Bienvenido al programa, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntanos. Por la invitación, pero yo lo que podría decir que la educación no ha sido atendida desde el primer momento, desde los inicios de la República. Podría recordarle que las primeras disposiciones establecen que las parroquias tenían que poner una escuela obligatoriamente. ¿Y por qué? Porque el Estado peruano, la República Peruana, nace debiendo, y ahí está la primera Constitución, el artículo que dice que reconoce la deuda externa, y siempre ha estado sin recursos para la educación. Eso es una constante de toda la historia republicana. Entonces el Estado, y por eso es que recurre al sector privado, desde los orígenes mismos de la educación y de la República. Entonces esto se ha logrado convertir como en una constante, con poquísimas excepciones, ¿no? Probablemente esté en la excepción Ramón Castilla, José Pardo, en adelante respecto a los profesores, por ejemplo, la ley que dio Belaúnde respecto a las remuneraciones de los profesores, que fue una ley que hizo justicia y puso unas remuneraciones para ese tiempo muy elevadas, la 15215. Entonces, lo que yo les podría decir es que esa figura subsiste a la fecha. Las universidades nacionales representan una necesidad acumulada a lo largo del tiempo. Las universidades son universidades carenciales. Reciben presupuestos. La universidad tiene 4 funciones, ¿no? La de enseñanza o de académica o de docencia, la de investigación, la de extensión cultural, la de producción de bienes y prestación de servicios. Pero los presupuestos que reciben solamente es para la primera, de formación docente. Por eso es que en la universidad, en el Perú, se han desarrollado las universidades de docencia, porque no de investigación, porque bueno, no hay tampoco una industria que absorba. El Estado no recurre a las universidades para decirles: tengo esta necesidad, estudien y hagan ustedes el planteamiento. Ni la empresa privada va. Bueno, tampoco, ¿no? Muy poco, muy poco. No hay esa práctica, y les digo con conocimiento de bastante tiempo, ¿no? De medio siglo. Entonces el asunto es que hay una constante, y no solamente que se le da
presupuestos insuficientes, y ahí están las marchas que hacen las universidades. San Marcos hace marchas en septiembre porque ya el dinero no les alcanza para los meses restantes, pero aparte de eso, se le ha despojado a la Universidad Peruana de la franquicia postal que le permitía estar conectada con el mundo, porque en virtud de eso mandaba sus revistas a las universidades del extranjero y podía recibir las revistas de las universidades extranjeras. Ahora no, le digo, yo hace unos años recibí un envío de una universidad de Japón de unas cajas de libros y hemos tenido que pagar para rescatar, y no solamente eso, sino que el funcionario de la aduana se dio el lujo de obligarme a que vaya personalmente a hacer el trámite para rescatar los libros. Entonces, el hecho es que también, ¿qué más ha perdido? Mire, ha perdido los estímulos tributarios por los cuales hay donaciones. La donación hacia las universidades se basan no solo en la deducción en el impuesto a la renta, sino en el estímulo tributario. Entonces, ahora hay empresas que tienen a su personal que quieren darle becas a los hijos de sus trabajadores en universidades privadas, pero la pensión que pagan, por la cual las universidades expedimos facturas, no los consideran gasto, no tienen estímulo de deducción tributaria, de tal manera que las empresas retiran esos beneficios porque dicen que no tienen pues ellos ningún agregado, ¿no? Y después también antes había rentas para las universidades que se derivaban de leyes especiales, leyes directas. La última era un porcentaje de la ley de la alcabala. El tesorero de la Universidad de San Marcos se iba a lo que era el Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contribuciones cada cierto tiempo, para que hagan la liquidación de cuánto se había recaudado y la transferencia a la universidad. O sea, y por último hay otra pérdida más, que es la de las herencias vacantes. Ajá. ¿Qué significaba las herencias vacantes? Que eso venía desde la colonia. Si una persona moría sin herederos forzosos, legales, sin testamento, pues se declaraba herencia vacante y se adjudicaba a la universidad. Esa es la razón por qué San Marcos tiene tantos bienes por los barrios altos y en otros puntos del Perú, ¿no? Haciendas, inmuebles. Ahora, pero usted, ¿cuál es el presupuesto que le da el Estado a las universidades estatales más o menos al año? Bueno, realmente es poco y no es un porcentaje alto del presupuesto de la República. Yo le pregunto eso porque hace una semana salió la noticia que el gobierno había comprado $3,000 millones en armas, como si que en esta época la guerra estuviera pues en los soldados, como se sabe muy bien. Hoy la guerra es el conocimiento, la competencia por conocimiento. Parece que hay una idea un poco muy alejada en el tiempo. Bueno, pero lo cierto es que la universidad en general está desatendida y usted, doctor Modesto Montoya, conoce bien cómo aún en América Latina estamos en último lugar en el fondo de investigación que debe de tener el Estado para el estímulo a esta actividad tan importante. Y así podemos hacer un recuento de rubros que tienen que ver directamente con la universidad y rubros que serían paralelos, es desolador porque siempre se tiene a la universidad y a la educación en general como la cenicienta de la vida social y política. Cuando es el motor de la riqueza actualmente en el mundo, los países educados. El concepto de autonomía implica régimen de excepción en la administración pública, incluyendo la parte presupuestal y financiera. En el Perú, cualquier problema financiero que tenga el Estado y ya se adopta las medidas de austeridad, al primer lugar o al primer sector en el cual se hacen los recortes es en educación. Y entonces igual los colegios, mira, aquí en Lima,
en el siglo XXI tenemos colegios completamente destartalados, ¿no? Entonces yo digo, caramba, es una desolación tremenda. Mi punto de vista era que el Perú debió de iniciar el siglo XXI con la abolición ya de saldos. Por ejemplo, llegamos al siglo XXI con porcentajes de analfabetismo. Esa es una censura grave. De anemia también. Bueno, raquitismo, anemia, tuberculosis. Entonces, pero imagínense, tenemos analfabetos en el siglo XXI y eso indica que a los 195 años de independencia no se ha cumplido ni siquiera con el lema que motivó todo este movimiento emancipador de universalizar las primeras letras. Es decir, a 195 años el Perú en la educación no ha logrado universalizar las primeras letras, es decir, que sean todos que sepan leer y escribir como mínimo. Y mi gran amigo Daniel Mora, en lugar de exigir a su gobierno que fortalezca la universidad del Estado y seguir y ser un ejemplo para el resto, liderar la educación, se mete a dar leyes que no tienen ni pies de cabeza, porque he descubierto unos errores incluso de lógica que aparentemente pues sus asesores no son de los más lógicos que uno puede entender. Bueno, gracias doctor por esta entrevista y una pregunta final. Si nosotros seguimos en este camino que ha trazado los diversos gobiernos, en la que la educación está prácticamente abandonada, mientras que en países vecinos y en el mundo, más bien el Estado invierte más y más, la perspectiva que le queda a nuestro país como generador de conocimiento y competencia tecnológica en el siglo XXI, ¿cómo la ve? Bueno, considero que hay una exigencia histórica inaplazable, que es el que se tiene que corregir toda esta política que viene desde atrás respecto a la desatención y al abandono de la educación. En el Perú la mejor educación es la privada y la educación pública está en desventaja. Ni los profesores, yo cuántos le digo, profesor de Universidad Nacional, ¿dónde estudian sus hijos? En la universidad privada, ¿no? Entonces eso es como una autocensura, ¿no? Los ministros, sí. El ministro de Economía la vez pasada dijo, yo mis hijos los tengo en el colegio de Trattenberg, de modo que un poco más y faltaba decir, ¿para qué me interesa la educación estatal? Bueno, es un problema, pero imagínense, es al revés, ¿no? Lo normal en los estados donde las cosas funcionan adecuadamente, la educación pública es la mejor y la educación privada se esmera por alcanzarla, pero acá es al revés. Entonces quiere decir que el diseño, las políticas están equivocadas y por algo estamos en el siglo XXI y ya vuelvo a decir, es una exigencia para este bicentenario que saldemos todas las lacras, todos los lastres que venimos arrastrando de la educación, entre ellas el financiamiento que las universidades nacionales necesitan para sus laboratorios, para las bibliotecas, para las remuneraciones adecuadas, para que haya un sistema de becas para los alumnos, es decir, las conexiones con el mundo. No puede ser que estemos aislados y con esta ley más nos han aislado. Ahora hay más ausencia del Perú en cuantos foros internacionales porque no hay representante válido que pueda ir por el Perú. Muchas gracias y también le agradecemos a la Universidad Ricardo Palma, con quien estamos en unos proyectos interesantes. El sábado 17, por ejemplo, a las 3 de la tarde, estamos dictando un curso taller conmemorando el 24 aniversario del CEPRESID. Se creó el 12 de septiembre del 92, justo cuando caía Abimael, como una especie de, un poco medio raro esta coincidencia, por algo será, cambió la historia. El CEPRESID ofrece cursos, talleres sobre enseñanza de las ciencias, el sistema STEM. Tú sabes que Estados Unidos ahora ha puesto de moda STEM, Science, Engineering, Technology and Mathematics. Nosotros lo hicimos en el 92, se llamaba Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pero como ya viene en inglés, ya la gente pone
la oreja. De modo que ingresen ustedes para informarse, cienciaperú.org, y los esperamos el 17 en la Universidad Ricardo Palma a las 3 de la tarde en el auditorio Ricardo Palma, que dicho sea paso, Ricardo Palma promovió la educación pública en el Perú. Muchas gracias, señor rector, y hasta un próximo encuentro. Doctor Montoya, y a las órdenes, ¿no? Muy bien, gracias.